Venganza oscura. La fiesta estaba en su mejor momento. Las risas llenaban el comedor, los vasos chocaban y el aroma del borrego al horno y las tortillas recién hechas inundaba el aire. La familia de mi esposa adoraba las celebraciones ruidosas, y esa noche no era la excepción. Su cumpleaños era la excusa perfecta para reunir a todos, primos incluidos, bajo un mismo techo. Estaba cerca de la cocina, equilibrando un plato con pastel para mi hija, cuando sentí vibrar el teléfono en mi bolsillo. Era mi papá. Casi no contesté. Rara vez me llamaba cuando sabía que estaba en eventos familiares, pero algo me hizo deslizar la pantalla. Hola, papá. Su voz era cortante, urgente. ¿Dónde estás ahora? En casa de mis suegros, respondí, echando un vistazo al comedor lleno de gente. Aquí está toda la familia. ¿Por qué? Hizo una pausa que sonó más como una advertencia que como un silencio. Escucha, toma a tu hija y salte de ahí ahora mismo. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo. No preguntes. Su tono no era de debilidad, sino de una tensión que nunca antes le había escuchado. No discutí. Dejé el plato, crucé la sala y encontré a mi hija jugando con sus primos. Vámonos, mi amor, le susurré, fingiendo calma en mi voz. Vamos a dar una vuelta. Detrás de mí, mi esposa preguntó. ¿A dónde van? Ni siquiera hemos prendido las velitas. No respondí. La voz de mi papá aún resonaba en mis oídos. El aire de la noche me golpeó la cara mientras abrochaba a mi hija en su silla del auto. Mi corazón latía con fuerza, mi mente corría entre docenas de escenarios posibles. Arranqué y marqué de nuevo. Papá, ya salí. Dime qué está pasando. Lo que dijo a continuación hizo que apretara el volante hasta que me dolieron los nudillos. Su voz llegó por el altavoz, baja pero urgente. Maneja a algún lugar público, una gasolinera, una plaza concurrida, cualquier sitio con gente. No vayas a casa. No vayas a mi casa. Y no regreses. Miré por el espejo retrovisor. Mi hija observaba las luces de la calle pasar, tarareando. Intenté mantener la calma. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración por horas. Acabo de hablar con un amigo de la fiscalía. Llevan meses armando un caso en contra de tus suegros. Es grave. Fraude, lavado de dinero, quizá algo peor. Tu nombre y el de tu esposa aparecen en varias cuentas. Si estabas en esa casa cuando entraran, te llevarían detenido junto con ellos. Tragué saliva. Las risas y pláticas de hace unos minutos ahora sonaban como una última cena, no como una celebración. ¿Me estaban usando como chivo expiatorio? El silencio de mi papá fue toda la confirmación que necesitaba. Ve a un lugar seguro. Llego en 20 minutos. Necesitamos hablar en persona. Doblé hacia un bulevar bien iluminado, pero en el espejo vi una SUV negra acercándose rápido. La misma que había visto estacionada cerca de la casa de mis suegros al llegar. No me rebasó. Papá, dije, manteniendo la voz baja para que mi hija no notara el miedo, creo que alguien me sigue. ¿Qué tan cerca está? Demasiado, murmuré, cambiando de carril. La SUV hizo lo mismo sin dudar. Escucha con atención, dijo mi papá, ahora con un tono militar. No aceleres, eso llamaría la atención de la policía. Solo sigue hacia un lugar concurrido. Toma desvíos que solo tú conozcas. Haz que trabajen para seguirte. Puse el direccional a la derecha, pero al último momento giré a la izquierda por una calle lateral. La SUV me siguió sin titubear. Mi hija preguntó desde atrás. Papá, ¿por qué vamos por otro camino? Es solo un juego, mi amor, respondí, sonriendo. Vamos por la ruta divertida. Por dentro, buscaba desesperadamente una salida. Media milla adelante, vi un Oxxo iluminado, con clientes entrando y saliendo a todas horas. Entré de golpe y me estacioné justo debajo de las cámaras de seguridad. La SUV redujo la velocidad al pasar la entrada. Por un momento, pensé que entrarían, pero siguió su camino y se perdió en la oscuridad. Respiré por primera vez en minutos. Bien, dijo mi papá al enterarse. Quédate ahí. Ya casi llego. Y cuando llegue, escucharás algo que cambiará para siempre la forma en que ves a la familia de tu esposa. 10 minutos después,
El camión de mi papá entró al estacionamiento. Se bajó rápido, escaneando el lugar antes de abrir la puerta del copiloto. «Estaciónate ahí», bajo las cámaras, señaló un lugar cerca de la entrada principal. Su voz seguía tensa, pero ahora había una precisión calculada, como la de un hombre acostumbrado a situaciones donde un error cuesta todo. Una vez que mi hija estuvo segura en el asiento trasero de su camión, se volvió hacia mí. No solo estaban celebrando, empezó. Estaban cerrando filas. Mi contacto en la unidad de delitos financieros me dijo que las órdenes ya están firmadas. Esta noche allanarán la casa de tus suegros. Hay varias agencias involucradas, y el nombre de tu esposa aparece en todos los documentos. Lo miré fijamente. Pero yo no tengo nada que ver con esto. No importa si pueden hacer que parezca lo contrario, respondió con firmeza. Y créeme, te estaban tendiendo una trampa. Las cuentas que usaban tienen tu nombre, aunque solo sea de fachada. Ella ha estado moviendo dinero, y el rastro apunta hacia ti. Las palabras cayeron como agua helada en mi pecho. Mi papá se acercó. Si te hubieras quedado, podrían haberte plantado algo, efectivo, documentos, hasta dispositivos para hacerte ver como cómplice. Ahora mismo estarías en una celda mientras destruyen tu vida. Recordé lo rara que había estado mi esposa durante la fiesta, como su papá se había mostrado demasiado amable, sirviéndome trago tras trago. A lo lejos, se escucharon sirenas. Mi papá miró hacia allí. «Son ellos», dijo. «Ya están entrando». Desde el extremo del estacionamiento, se veía el reflejo rojo y azul en el cielo, en dirección al barrio de mis suegros. Imaginé la escena, agentes con equipo táctico invadiendo el jardín, la puerta principal cediendo bajo el embate de un ariete. En segundos, la sala que minutos antes estaba llena de risas y champán se convertiría en un caos de órdenes y pasos apresurados. Llamé a un amigo que vivía a 2 calles de allí. Contestó al segundo timbrazo, con la voz temblorosa. «Oye, la casa de tus suegros parece escena de película, patrullas, SUVs sin marcas, agentes sacando cajas y bolsas. A tu esposa la tienen esposada afuera, discutiendo con un detective. Mi hija y los demás niños salen acompañados por una oficial, tranquilos pero asustados». El rostro de mi papá se endureció. «¿Ves ahora por qué te llamé?». Asentí lentamente. Cada instinto me gritaba que fuera allí a exigir respuestas, pero sabía que sería lo peor que podría hacer. Si la advertencia de mi papá era cierta, y por lo que veía, lo era, meterme en ese lío podría significar terminar tras las rejas. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de mi esposa. Asterisco lo que sea que hayas escuchado, no es cierto. Encuéntrame, por favor asterisco. Lo miré, sintiendo una calma fría invadirme. No respondí. Después de esta noche, no volvería a caminar ciegamente hacia nada. Al día siguiente, las noticias estaban en todas partes. Familia empresarial en el centro de una investigación por fraude federal. Estaba en el estudio de mi papá, con mi hija dibujando en la sala contigua, mientras él deslizaba una carpeta manila sobre el escritorio. «Esto me lo pasó Harris, mi contacto en delitos financieros. Es todo lo que tienen sobre tus suegros y sobre tu esposa». Dentro había páginas y páginas de estados de cuenta, transferencias y contratos. Cada uno era un cuchillo que se clavaba más hondo. La firma de mi esposa aparecía en autorizaciones de cuentas en el extranjero. Había sido cofirmante en operaciones inmobiliarias que no eran más que fachadas para lavar dinero. Una pestaña decía montaje a Daniel. Dentro, encontré algo que me heló la sangre: contratos de préstamos falsificados y facturas de consultoría inventadas, todos con mi nombre, vinculándome directamente a la red de lavado. Si el allanamiento hubiera ocurrido contigo ahí, podrían haber dicho que estabas involucrado desde el principio, explicó mi papá, sombrío. Te iban a echar la culpa en cuanto la investigación se acercara demasiado. Una ola de traición me golpeó más fuerte que el miedo. Esto no era solo ambición. Estaba planeado, calculado. Mi esposa había estado a mi lado en cenas, me había sonreído a través de la mesa, había acostado a nuestra hija, mientras construía la historia de que yo sería el culpable. Cerré la carpeta lentamente. Ella cree que aún la protegeré, que podrá salir del problema con palabras. Mi papá se recostó en su silla.
Entonces quizás sea hora de que aprenda con quien está tratando. En ese momento supe que no solo me defendería, me aseguraría de que nunca volviera a hacerle esto a nadie. A la mañana siguiente, estaba en la oficina de Harris antes de que se enfriara su café. Revisamos todo otra vez, cada firma, cada factura falsa, cada cuenta en el extranjero con mi nombre sin mi consentimiento. Esto es suficiente para limpiar tu nombre, dijo Harris, tocando el montón de pruebas. Pero si quieres ir más allá, debemos asegurarnos de que sea a prueba de balas. Peleará por su reputación tan duro como luchó por destruir la tuya. Asentí. Entonces lo haremos tan sólido que ni siquiera pueda empezar la pelea. Primer paso, defensa pública. Harris organizó una declaración oficial a través de la Fiscalía, dejando claro que cooperaba totalmente y que había sido clave para descubrir el esquema. Fue seca, formal y perfecta. Me pintó como el denunciante, no como el sospechoso. Segundo paso, presión legal. Mark, mi abogado, presentó una demanda civil preventiva contra mi esposa por fraude, robo de identidad y daño emocional intencional. Este movimiento congeló cualquier activo al que aún tuviera acceso, pendiente de litigio. Tercer paso, prueba social. Sin hacer ruido, dejé que ciertos amigos en común, aquellos que ella nunca sospecharía que estarían de mi lado, descubrieran partes de la verdad. Los documentos del juzgado ya eran públicos, y no tomó mucho para que las capturas de pantalla correctas comenzaran a circular en los chats. Su imagen cuidadosamente construida empezó a derrumbarse sin que yo dijera una palabra. Durante todo el proceso, no la contacté ni una vez. Ni un mensaje, ni una llamada. Si quería hablar conmigo, tendría que pasar por mi abogado. Y para entonces, cada conversación quedaría registrada. Para el viernes, sus mensajes pasaron de defensivos. Asterisco, no conoces toda la historia, asterisco, a desesperados. Asterisco, por favor, podemos vernos. Asterisco. Pero ya no me interesaba su versión. La trampa estaba lista. Solo tenía que dejar que cayera en ella. Ocurrió un martes por la tarde. Acababa de salir de una reunión con mi abogado cuando la vi parada cerca de mi auto en el estacionamiento, con los brazos cruzados y unas gafas de sol que le cubrían casi todo el rostro. Daniel, dijo en cuanto me acerqué, con voz tensa pero intentando suavidad, necesitamos hablar a solas. Me detuve a 2 metros de distancia. Conoces las reglas. Lo que tengas que decir, pasa por Mark. Miró alrededor, bajando la voz. No es por el caso. Es personal. Tienes que creerme, no quería que las cosas llegaran tan lejos. No dije nada, dejando que el silencio se prolongara hasta que empezó a jugar con el tirante de su bolso. Ellos también iban a hundirme, soltó al fin. Pensé que si cooperaba, estaría a salvo. Pero cuando te fuiste esa noche, se volvieron contra mí. Necesito tu ayuda. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino por el descaro. Me tendiste una trampa para que cargara con sus crímenes, y ahora quieres que te salve. Su mandíbula se tensó. Si no lo haces, puedo decir cosas que te harán quedar mal. Me acerqué lo suficiente para que viera la calma en mis ojos. ¿Te refieres a las cosas que ya saben? A las que Harris y la Fiscalía tienen documentadas, con fecha y hora, y que te vinculan directamente a ti. Su rostro palideció. Saqué un papel doblado de mi saco y se lo extendí. Eso es el aviso de mi demanda civil en tu contra. Fraude, robo de identidad y daños. Recibirás el paquete completo de mi abogado el viernes. Lo miró como si le quemara los dedos. Tú, no puedes. Puedo, respondí, dándome la vuelta. Y a diferencia de ti, no faroleo. Cuando llegué a mi auto, seguía allí, inmóvil. Ya no era la mujer arrogante que una vez me dijo que no tenía opción, sino alguien que acababa de darse cuenta de que todas las puertas que creía controlar se habían cerrado de golpe. Y ni siquiera había comenzado la etapa final. 2 meses después, todo encajó como un reloj. El caso de la Fiscalía contra mis suegros era irrefutable, y mi demanda civil contra mi esposa avanzaba sin obstáculos. Pero quería asegurarme de que su reputación, construida sobre manipulación y mentiras, quedara destruida para siempre. Fue entonces cuando Harris me llamó. La prensa está solicitando la publicación de las pruebas no confidenciales de tu caso. Si das tu aprobación, el juzgado puede liberar los documentos.
No lo pensé 2 veces. Hazlo. En cuestión de días, los noticieros locales repetían el titular: Documentos judiciales revelan intento de incriminar al esposo en trama de fraude. Publicaron fragmentos de sus correos, los contratos falsificados, lo más condenatorio, sus propias palabras discutiendo cómo harían que pareciera un padre indigno para quedarse con la custodia. Las redes sociales la destrozaron. Examigos publicaron historias veladas sobre personas que usan a sus propios hijos como monedas de cambio. Las fotos que antes presumía de vacaciones lujosas y regalos caros se convirtieron en prueba de ganancias ilícitas. Financieramente, estaba acorralada, la demanda civil congeló sus últimas cuentas, y el juez ordenó pagos de restitución directamente a mí en cuanto liquidara sus bienes. Tuvo que vender sus joyas, su auto e incluso muebles para juntar el primer pago. La última vez que la vi fue en el juzgado, cuando el juez firmó el acuerdo final. Me debía el pago completo por fraude y robo de identidad. Se le prohibió cualquier contacto fuera de las visitas supervisadas con nuestra hija. Además, estaba obligada a publicar una retractación de sus acusaciones. Al salir del tribunal, no me miró. No por vergüenza, no creo que fuera capaz, sino porque sabía que ya no había nada que ganar. Mi papá esperaba afuera, apoyado en su camión. Al acercarme, me dio una palmada en el hombro. «Te lo dije», sonrió levemente. A veces, la mejor venganza es asegurarse de que la verdad grite más fuerte que sus mentiras. Miré a mi hija, riendo con mi madrastra en la banqueta, y entendí que tenía razón. La verdad me había liberado y a ella solo le quedó el desastre que había creado. Un año después, el caos parecía de otra vida. Las batallas legales habían terminado. Los pagos del acuerdo empezaron a llegar, y la nube sobre mi nombre se había disipado. Pasé de estar a punto de ser el chivo expiatorio de un fraude millonario a ser el hombre que lo descubrió. Ahora la vida era más simple, intencionalmente. Mantuve mi círculo pequeño, mis finanzas blindadas y mi enfoque en mi hija. Ella florecía, mejores calificaciones, más amigos, una risa que volvía con facilidad. La tensión que antes sentía en casa había desaparecido, reemplazada por seguridad y rutina. En cuanto a su madre, la última vez que supe de ella, trabajaba medio tiempo y vivía en un departamento pequeño en las afueras. La retractación pública que le ordenaron publicar seguía en línea, su nombre vinculado para siempre al caso. Sus antiguos amigos la evitaban, y la vida glamurosa que presumía era solo un recuerdo que no podía resucitar. Una tarde, mientras veíamos la puesta de sol desde el porche, mi papá se me unió con 2 tazas de café. «¿Sabes?», dijo, «esa llamada que te hice fue instinto. Pero tú convertiste el instinto en justicia». Miré el horizonte, mientras la risa de mi hija llegaba desde el jardín. «A veces», respondí en voz baja, «la mejor venganza no es destruir a alguien. Es vivir tan bien que nunca puedan alcanzarte de nuevo». Y esa era la verdadera victoria. No solo limpiar mi nombre, sino construir una vida que ella nunca podría arrebatarme.